Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Bueno, ¿por qué esto de la velutina? Porque a lo mejor en tu país, pues tal vez no le llamas así. Esta es la avispa asiática, aquí ya se le conoce con el nombre de avispa asesina, y una velutina se llama así por el nombre que tiene latino, ¿no? El científico, Vespa velutina. Y esta avispa llegó a España en 2010, ¿eh? Viene procedente de Francia y de un barco que venía por allá de China. ¿Y qué sucedió con la velutina? Pues que comenzó a apoderarse de todo el norte del territorio de la península. Y en Galicia realmente es una plaga. De hecho, hay muchas personas y muchos ayuntamientos que están luchando contra esta plaga de la velutina porque es una avispa que en su mayor parte se alimenta de abejas. El 80% de sus proteínas vienen de las abejas. ¿Qué pasa con esto? Que las cosechas de miel se estropean, y no las hay. Entonces realmente es una plaga. Entonces con el tema del aguijón, de Pablo y tal, se me ha ocurrido poner esto para, digamos, pasar de la orilla de la palabra a nuestra orilla de hoy. Esto lo estudiamos cuando hablamos de la predicación, ¿no? Y hacer algo actual para que podamos entenderlo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a hablar en esta mañana de 5 velutinas que a veces hacen su nido en la iglesia, que nos pueden clavar su aguijón, pueden inocular su veneno, y vamos a reconocerlas, vamos a ver cuál es el antídoto que debemos usar para cada una de ellas. Y aunque no te parezca, pues vais a ver cómo en el capítulo 12 de 2 Corintios, que es el que nos toca hoy, pues vamos a encontrar estas cosas. Ahora vamos a hacer la lectura en 5 partes, ¿sí? Y le vamos a endosar a cada una velutina, ¿de acuerdo? Vamos entonces ahí a 2 Corintios 12, y entonces el apóstol Pablo dice así, vamos a leer en la Biblia, la BLP, Biblia la Palabra, que es una traducción muy equilibrada, ¿sí? Y dice, si hay que seguir presumiendo, aunque me parezca totalmente inútil, pasaré a las visiones y revelaciones que me concedió el Señor. Conozco a un creyente en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si con cuerpo o sin cuerpo, no sabría decirlo. Dios es quien lo sabe. Lo cierto es que ese hombre, repito que no sé si con cuerpo o sin cuerpo, Dios es quien lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras misteriosas que a ningún humano le está permitido pronunciar. De alguien así podría presumir, pero en lo que me atañe solo presumiré de mis flaquezas. Y eso que si quisiera presumir no diría ningún desatino, al contrario, estaría diciendo la pura verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie me considere por encima de lo que ve o escucha de mí. ¿Sabes qué velutina encontramos aquí? La velutina del orgullo. Pablo está hablando y dice que presumir es inútil. Sin embargo, aquellos superapóstoles de los que ya nos hablaba Dani el domingo pasado, y que figuran así en algunas versiones, los superapóstoles, eran personas que venían con gran retórica, oratoria, vestimenta, dinero, y entonces venían a la iglesia y le decían, pero vosotros ¿qué tenéis? ¿Cuál es vuestro pastor? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Pero vosotros visteis la pinta que tiene ese tipo. Claro, ¿te acuerdas el domingo pasado que leímos? 5 veces le dieron de latigazos, es decir, 39 azotes cada vez. Una persona estaba al límite de la muerte después de los 39 azotes. Los naufragios, los apedreamientos, todo lo que sufrió el apóstol Pablo, que lo leímos el domingo pasado. ¿Tú crees que la apariencia física del apóstol Pablo era una persona muy guapa y muy arregladita? No creo, porque eso la cara y el cuerpo te lo deforma. Entonces, claro, veías al apóstol Pablo, como se dice aquí en Galicia, un chambriñas, pero, amigo, el Espíritu de Dios que estaba en él y lo que Dios hacía a través de él,
Al final lo que te encuentras es que aquellos superapóstoles eran todo apariencia. Sin embargo, Pablo era todo lo opuesto. Pablo era todo interior. Y debido a esa debilidad, Dios lo usaba grandemente. Ahora, esa gente eran más que obispos, eran avispas. Y no hay nada peor que el orgullo en un siervo de Dios. Y uno tiene que tener cuidado porque ninguno está exento de esta velutina. Tú sabes que hoy sigue habiendo superapóstoles. Te vas a un seminario, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, sales con el título bajo el brazo, vuelves a tu país, abres una iglesia y le pones el título Iglesia Bíblica Verdadera o algo por el estilo. Porque claro, todas las demás que hay en esa ciudad son falsas y no han conocido el verdadero evangelio. En contra totalmente de la psicología. Si una persona en su iglesia tiene depresión, le recetan un versículo. Y dejémoslo ahí. Los superapóstoles. Dinero, influencia, literatura y sobre todo, el decir yo tengo la verdad. Y escribes un libro y dices, te voy a predicar el evangelio verdadero. Y siempre es lo mismo. Pues lo siento, pero yo no quiero ser un superapóstol de esos. Porque mira, yo también fui a un seminario y estuve 3 años, sigo estudiando hoy. Y si el estudio bíblico no te hace mejor persona, más abierto a las opiniones de los demás. Yo también me acuerdo, mira, cuando vine de Argentina en el año 2002, venía con mi cabeza como un bombo, ¿no?, de la Biblia. Y yo decía, la Biblia arregla todo. Tienes un tal, Biblia. Tienes no sé qué, Biblia. Tienes no sé qué, Biblia. Pero luego te das cuenta de que aunque la Biblia es una maravilla porque es la palabra de Dios y hasta es terapéutica en nuestra vida y nos ayuda, hay ciertas cosas que un versículo bíblico o una oración no va a curar, porque el ser humano es mucho más complejo que eso. Y la experiencia en el pueblo de Dios y los 20 o 23 años de ministerio trabajando con personas te enseñan cosas. Y cuanto más estudio la Biblia, menos categórico soy, aunque parezca que no, en mis puntos de vista. Yo creía cosas hace 23 años que hoy ya no creo. He cambiado de opinión en ciertas cosas. Porque cuanto más estudias la Biblia, más te abres. Y más bonito es una crítica constructiva, un pentecostal que dice esto y un católico que dice aquello y otro evangélico que dice lo otro y un filósofo secular que dice lo otro, hasta citas de Nietzsche, como vamos a ver hoy, que nos dicen cosas muy interesantes. Eso es lo que te hace el estudio. Entonces, aquí nos encontramos con esa velutina del orgullo y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, sabéis lo que hace Pablo en este capítulo, ¿no? Pues Pablo dice, pues yo también me voy a chulear. Y entonces empieza a contar una historia ahí acerca de una experiencia que tuvo cuando fue llevado al paraíso. Ahora, se ha debatido mucho en qué es lo que sucedió aquí, pero bajo mi punto de vista, 14 años antes, cuando Pablo fue apedreado en Listra y dado por muerto, posiblemente sufrió lo que hoy se conoce como un encuentro próximo a la muerte. He leído algunos libros sobre eso y son realmente apasionantes. Es decir, hay personas que por un ataque cardíaco, por un accidente, se les tilda o se les dice que están en muerte cerebral. Entonces ellos dicen que salen de su cuerpo de una forma que no podemos entender, se ven a sí mismos desde fuera, a veces, por ejemplo, ellos se ven a sí mismos desde el techo,
por ejemplo, imagínate, del hospital, y ven cómo los médicos pues, están ahí intentando reanimar, escuchan todas las voces, saben todo perfectamente y sienten una paz y algo que dice, indescriptible. Y la mayoría de esas personas, cuando vuelven a la vida, dicen que ya no son las mismas, que ya no le tienen miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, este es un tema muy delicado, pero son miles, por no decir millones, las personas que en el mundo han tenido estas experiencias. Cuando tu conciencia o algo sucede ahí, que estás entre la vida y la muerte, te vas pero no vas. Bajo mi punto de vista, lo que le sucedió a Pablo es que Pablo había muerto prácticamente y ya estaba casi en la presencia de Dios y vio cosas increíbles, escuchó cosas que ni siquiera podía repetir, pero Dios dijo no, todavía no es el tiempo. Y vuelve y tiene esto ahí y nunca lo dice. No vas a escuchar a Pablo hablar de estas cosas durante 14 años ni en su ministerio, porque Pablo entendía muy bien una cosa: la vida cristiana no tiene que ver con misticismos, por muy reales que sean, tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo, y punto. Entonces cuenta esa experiencia como diciendo, así que estos superapóstoles dicen que tal y no sé cuánto, pues yo también. Y les cuenta esta historia que es increíble. Ahora, hermanos, esto nos muestra que la vida eterna es real. No solamente lo dice Pablo, lo dicen personas que han experimentado esto. La vida eterna es real, es verdadera. Y además, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que esto es lo importante, está explicando que hay un lugar que no se puede explicar. Ahora, ¿sabes lo que pasa con el veneno de la velutina del orgullo? Que el veneno te lo deja en la mente. Y entonces, ese orgullo, esa apariencia te puede llevar a hacer cosas que no debes. ¿Sabes a quién le picó esta velutina la primera vez en el universo? A un ángel llamado Lucero. Lo vimos el martes en Angelología. Si quieres verlo, te invito. No puedes el martes a las 9:30, no importa. Lo tienes ahí en YouTube para ver cuando quieras. Y vimos el origen del mal, cómo un ángel creado de una manera maravillosa y preciosa se enamoró de sí mismo, de la majestad que tenía, y el orgullo comenzó en su corazón. Y de ahí parten todos los males del universo. La apariencia. Un día un hombre asistía a una iglesia y estaba viendo una chica, siempre le gustaba, ¿sabes? Y comenzó a enamorarse de ella, comenzaron a hablar. Al cabo de unos domingos, esta chica le dice, mira, ¿por qué no vienes a casa y conoces a mi familia? Vale. Así que van a su casa, llega allí y ella le dice, mira, siéntate aquí en el salón que me das unos minutos que me voy a cambiar de ropa, me voy a poner cómoda. Así que ella se empieza a sacar los zapatos de tacón de 15 centímetros, el vestido corte imperio, la faja reductora, el sujetador push-up, las uñas acrílicas, las extensiones de pelo, delineador de cejas, pestañas magnéticas, máscara de pestañas, rizador de pestañas, polvos mate, sombra de ojos, perfilador de labios, labial, voluminizador, efecto lifting, bronceador, crema, iluminador, gloss, colorete, eyeliner, brilli brilli, glitter, crema antipolución, unas pecas que se pintó, la crema antiojeras y la base de maquillaje. Y cuando sale en chándal y el hombre la ve, dice, tú eres hermana de... Tranquilas, no es una crítica contra el maquillaje. No. De hecho, dudo que alguien pueda echarse todo esto, todo junto. Tú eres quien eres, aunque esto también es para los hombres, ¿eh? Somos quienes somos por nuestra persona, no por nuestra imagen. Y hoy vivimos en la cultura de la imagen. Entonces,
es bueno resaltar los rasgos de nuestro físico y estar más guapos y más guapas, pero el tema es el propósito, o si busco la apariencia, o si me creo realmente que yo soy ese hombre con esa imagen, cuando eso es una imagen artificial. Yo soy quien soy por quién soy, no por la imagen que doy, no por los seguidores que tengo, no por los likes que me dan, porque si no vivimos en una apariencia. Y repito, qué bonitas están las chicas cuando se maquillan, ¿verdad? Sí, claro. Aparte, antes podría decir, no, es que eso lo hacen para estar guapas para los hombres. Ahora te dicen, de eso nada. Me maquillo para mí, para estar guapa yo. Y así es. Vivimos en otros tiempos, ¿eh? Ahora, este es un tema que nos puede ser complicado por ese tema del orgullo, de la velutina del orgullo. No tenemos que amoldarnos a la forma de pensar del mundo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el antídoto para la velutina del orgullo? La humildad. Y la humildad a veces es una actitud, no es un sentimiento, ¿sabes? Es una actitud que tomo ante la vida, ante las cosas, ante las personas. Muchos problemas en la Iglesia a veces surgen del orgullo, del yo, del querer sobresalir, de buscar una posición de autoridad, de pensar que yo soy un gran líder y que me merezco esto. Y eso le pasó a Moisés, ¿sabes? Moisés fue criado 40 años, ¿dónde? En el palacio de Faraón. El nieto de Faraón. Dice el libro de Hechos que fue un varón poderoso en palabras y en hechos. Criado y educado en todas las artes y ciencias egipcias. Ningún hebreo podría llegar a tal grado. Además, era general del ejército egipcio. Y hay muchas historias de Moisés que no están en la Biblia, que los lees en los libros de historia. Hazañas militares. Claro, cuando Moisés tiene 40 años y sale y está por allí un día y dice que ve a un capataz egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos que era de su propio pueblo, ¿qué hace Moisés? Pues una de las llaves de artes marciales que había aprendido en el palacio y lo mata. Porque dice Hechos que él pensaba que sus hermanos habían entendido que Dios los iba a librar por mano suya. Él decía, yo, ¿quién mejor que yo para liberar al pueblo? Lo tengo todo, inteligencia, poderío, influencia, todo. Y al día siguiente ve a dos que están riñendo y se acerca y les dice, ¿por qué os estáis peleando? Y uno le dice, ¿qué pasa, Moisés? ¿Me quieres matar como ayer cuando mataste al egipcio? Y tú fíjate esa frase, le entró tanto miedo y se sintió tan mal que huyó al desierto. 40 años en el desierto. Yo creo que era una persona paz, personas altamente sensibles. Porque una frase de un hebreo lo derrotó. Ay, yo pensé que iba a liberar al pueblo y ahora nadie me quiere. Me voy. ¿Sabes lo que pasaba? Que Moisés tenía su mente preparada, pero le faltaba preparar su corazón. Moisés dijo, yo soy el líder, yo los voy a liberar. Y Dios dijo, no, te tengo que llevar 40 años al desierto ahora y enseñarte humildad. Y cuando tengas 80 y ya pienses que estás esperando la muerte, ahí vas a estar listo para servirme. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando pica la velutina del orgullo. Y a veces sucede en nuestras vidas. Así que humildad, y yo el primero. Vamos a seguir. Me paré más en estos versículos porque había muchas cosas para decir. Casi podríamos hablar solo del orgullo. Pero vamos a ir ahora al versículo 7 y dice, a causa de revelaciones tan extraordinarias,
Precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza, dice Pablo, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da de bofetadas para que no me ensoberbezca. 3 veces he pedido al Señor que me libre de esto, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas, para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Por eso me satisface soportar por Cristo flaquezas, ultrajes, dificultades, persecuciones y angustias, ya que cuando me siento débil es cuando más fuerte estoy. Y esta es la velutina de la prueba. Te va a picar antes o después. Dios le dio un aguijón a Pablo, se lo dio Dios. No sabemos exactamente lo que era. Muchos hablan de una enfermedad crónica. Algunos hasta hablan de una enfermedad en la vista, pero eso es porque no tenía a mano la óptica Belavista. Si estuviera allí, seguramente no habría pasado por eso. Ahora, el hecho es de que él luchaba y pensaba que estaría mejor sin esa enfermedad. Y sin embargo, Dios le dice, no, Pablo, yo quiero que tengas esa enfermedad para que dependas de mí, para que aprendas que cuando tú eres débil, si dependes de mí, yo seré fuerte a través de ti. Cuando él dice un agente de Satanás que me abofetea, no tiene nada que ver con un demonio, ¿vale? Que a veces pensamos que venía ahí un demonio a que... No, es una expresión. Dios permite aguijones en nuestra vida, ¿verdad? Casi podíamos ir uno por uno e iríamos nombrando aguijones en nuestra vida. Una enfermedad inesperada, mujeres viudas en la iglesia, enfermedades para los niños, tantas cosas. Cada uno de nosotros tiene un aguijón. Algunos son más fuertes, otros más pequeños, unos tienen más veneno, otros menos, pero todos son para que aprendamos a confiar en Dios. El problema es que la velutina de la prueba te deja el veneno en el corazón y ese veneno se puede transformar en amargura cuando te comparas con otros. Empiezas a preguntarte, ¿y por qué me toca a mí esto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar así? ¿Por qué? Y esto, y el otro, y no sé cuánto. Y cuando te comparas, te amargas. Entonces, el antídoto para esta velutina, para la prueba, es la aceptación. Con las pruebas pasamos por diferentes fases. Primero, no entendemos, nos parece un sueño, parece que eso no es real. Luego nos rebelamos, nos enfadamos y luego, poco a poco, tenemos que aprender a aceptar eso. Porque cuando oras y lloras durante años para que Dios quite un aguijón y Dios no lo quita, no te queda otra que o convertirte en un amargado o aceptar y decir, Dios sabe lo que hace, Dios es soberano. La prueba no siempre viene en forma de enfermedades, pero tal vez es lo más común, la velutina de la prueba. Una frase que os decía antes de Friedrich Nietzsche. Fíjate qué frase dijo él una vez. ¿Por qué tan duro? Dijo cierta vez el carbón al diamante. ¿Acaso no somos parientes cercanos? El carbón y el diamante son iguales. Carbono. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el diamante ha pasado por una gran presión durante mucho tiempo. Esa es la diferencia. A mí me gustaría ser como el diamante, pero no me gustaría que sea con presión. Hay una pregunta que me atormenta en los últimos 2 años y es ¿por qué tiene que ser el sufrimiento lo que nos hace más parecidos a Cristo? No podía ser otra cosa. Digo, Señor, a ver, pues no. Tiene que ser el sufrimiento. No lo entiendo, pero el sufrimiento, si tengo la actitud correcta,
va a producir en mí perlas, diamantes. Vamos a seguir leyendo, versículo 11. Si he hablado como un insensato, vosotros me forzasteis a ello. En realidad os correspondía a vosotros dar la cara por mí, pues aunque no soy nada, en nada soy inferior a esos superapóstoles. Ahí están las credenciales de mi apostolado entre vosotros, una constancia a toda prueba acompañada de signos milagrosos, prodigios y portentos. ¿En qué estáis en desventaja con las demás iglesias? ¿En que yo no quise vivir a costa vuestra? Perdonadme, por favor, este agravio. Ahí encontramos de nuevo la ironía de Pablo, ¿no? Ironía, pero no cinismo, ¿no? Decía Dani el domingo pasado, una frase muy buena. Esta es la velutina de la murmuración. Hemos hablado ya mucho en 2 Corintios de todo lo que pasaba, de las críticas contra Pablo. Mira, las credenciales de un pastor no son sus títulos, sino que es su conducta y su fidelidad en el ministerio. No es lo que aparento, no es cómo hablo, no es si canto, no es... es quién soy, cómo es mi comportamiento, cómo me ven los demás, cómo es mi integridad. Eso es lo que es un pastor, un anciano. Los pastores también cometemos errores, ofendemos, decimos cosas fuera de lugar, porque somos humanos. Pero mira, un pastor no es más que una oveja del rebaño que se preocupa por las demás y a quien el rebaño le ha encomendado que las guíe. Porque no es que está el pastor o los pastores y entonces luego bajas un escalón, luego están los diáconos y bajas escalón y está la iglesia. No, no es así. No hay jerarquías en la iglesia. Por eso los superapóstoles siempre hablan, soy la autoridad. Sométete a la autoridad. Obedece a tus ancianos. No, no hay. Eso no es autoridad. Eso es autoritarismo. Y cuando estás tan hinchado de todo lo que conoces de la Biblia y tan hinchado de las cosas que has estudiado, como Michelin, ¿sabes? Luego te quieres agachar para lavarle los pies a tu hermano y no puedes porque tropiezas con tus propias hinchaduras, o como se llame. No puedes, no puedes. Y yo quiero aprender eso. Un pastor tiene que ser un siervo. Está para servir, no está para mandar. Somos ovejas. Hay un llamado de Dios, sí. Hay un reconocimiento de la iglesia, sí. Pero somos ovejas. Y olemos mal. Pero aún así tenemos que recordar que la iglesia en conjunto es la que funciona. Los que venís aquí a escuchar, no venís solo a escuchar, venís a servir, venís a ejercer vuestros dones, tanto aquí como fuera, en vuestros trabajos, en vuestros estudios, en vuestra familia. Sois cristianos donde Dios nos pone. Y si lo piensas, la murmuración siempre son quejas contra la autoridad. En el buen sentido, ¿no? Los padres son una autoridad en el hogar. No de decir, aquí se hace lo que yo digo porque lo digo yo. No, una autoridad buena, un respeto. ¿Y cuántas críticas hay hacia los padres? Porque yo tengo un trauma, papá, desde que tú me dijiste no sé cuánto. Bueno, pues puede ser verdad. Pero luego las murmuraciones van contra un policía, contra un profesor, contra un político, contra un anciano, contra un pastor. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos somos un poco anárquicos. Nos molesta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, a la hora de hablar de lo espiritual, cuando hay una persona que te dice, oye, mira, esto no lo has hecho correctamente. ¿Y tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Pues es que te lo digo porque te amo. Y porque si yo lo hago, dímelo también a mí.
Por eso nos rebelamos contra la autoridad. Y surge la murmuración, que es lo que estaba pasando aquí. Y la murmuración te deja el veneno en la lengua. Y puede echar abajo una iglesia y un testimonio. El antídoto contra la picadura de la murmuración, la verdad. Por eso Pablo se pasa a 2 Corintios intentando explicar que no, hermanos, que no fue así. Sí, porque tú... Que no, dejadme que os explique. La verdad, no hay nada que esconder. Lo que pasa es que a veces hay gente que no te quiere escuchar tampoco, por mucha verdad que digas. Seguimos, versículo 14. Estoy a punto de haceros mi tercera visita. Pablo ya estaba temblando, porque todas las visitas que fue, Oye, la iglesia de Corinto era un desastre. En serio, un auténtico desastre. La gracia de Dios y la misericordia de Dios ha hecho que hoy, si nos comparamos con esta iglesia, somos una iglesia perfecta. En serio, a veces idealizamos las iglesias de la Biblia. Corinto era un desastre de iglesia. Y además, todo lo que iban contra Pablo. Dice, tampoco esta vez os seré gravoso, pues me interesáis vosotros, no vuestro dinero. Después de todo, corresponde a los padres ahorrar para los hijos y no los hijos para los padres. Así que gastaré gustosamente cuanto tenga y me desgastaré yo mismo por vosotros. ¿Acaso por amaros yo tanto me amaréis vosotros menos? Quizás alguno piense que, en efecto, no fui carga para vosotros, pero que astuto como soy, os hice morder el anzuelo. ¿Querríais decirme a cuál de las personas que os envié he utilizado para explotaros? Pedí a Tito que fuera a visitaros y envié con él a ese otro hermano. ¿Es que os ha explotado Tito? ¿No es más cierto que nos mueve el mismo espíritu y que los dos seguimos los mismos pasos? Claro, porque aquí decían, es que Pablo usó la excusa de esa ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén para embolsarse él algún dinerito. Tú mira lo que le decían los superapóstoles a esta gente. Y entonces estaban contra él. No, lo que pasa es que tú eres un hipócrita porque no sé cuánto. Menos mal que no tenemos esos relatos. Y esta es la velutina de la avaricia. La avaricia, que es tan peligrosa en nuestra vida. Y Pablo le dice, me interesáis vosotros como personas, no vuestro dinero. Y es algo muy importante. La iglesia son personas. El local, el edificio, la cuenta bancaria, los ministerios que realizamos son recursos que capacitan a las personas. Y el dinero que usamos y el dinero que ofrendamos y las cosas que tenemos es todo para capacitar a las personas. Si no estamos haciendo eso, nos estamos equivocando. No es vamos a aumentar el valor de nuestra propiedad. No, es vamos a aumentar el valor de cada hermano, de cada hermana, capacitándolos, orando por ellos, sirviéndoles, que se conviertan en líderes para que ellos puedan capacitar a otros. Es crecer como personas, en lo espiritual, en lo educacional, en la sociedad. Eso es lo que Dios quiere. No son las piedras. Y para todo esto se necesita dinero. Porque la velutina de la avaricia te deja el veneno, ¿sabes dónde? En el bolsillo. Y ya no queremos meter la mano allí porque... ¿Cuál es el antídoto? La generosidad. Cuando tú entiendes que tu dinero, si lo das a la obra de Dios, es una inversión que tiene que repercutir también en ti mismo, en salvación de almas, en... Mira, esta persona que nos escribía, que decía, ¿cómo puedo ser salvo? Si vosotros no hubierais ofrendado para que pudiésemos emitir en directo, porque hay mucho dinero en muchas cosas de esas, no podríamos tener esa respuesta en ese momento. ¿Te das cuenta? El dinero que das para la obra de Dios hace que el reino de Dios se extienda. No sabes dónde va a llegar tu dinero, pero estás invirtiendo en lo celestial. Y entonces algunos diréis, como decían a Pablo, eso lo dices para que te suban el sueldo. Entonces, si te dan más dinero, estás invirtiendo en el reino celestial.
No es así, hermanos. Espero que nadie piense así. Cuando los pastores o los ancianos hablan de que debemos ofrendar más, porque siempre debemos ofrendar más, no es por egoísmo, es para que el reino de Dios se extienda. Si alguien lo hace con ese propósito, pues lo siento por él. Por eso es tan importante no ser avariciosos. Y por último, versículo 19, dice Pablo, a lo mejor estáis pensando hace un buen rato que no hacemos sino justificarnos ante vosotros. Dios es testigo de que es Cristo quien nos impulsa a hablar y de que todo esto, queridos míos, es para vuestro provecho espiritual. Porque tengo miedo de no encontraros a mi llegada como yo quisiera y de que tampoco vosotros me encontréis como sería vuestro deseo. Tengo miedo de encontrarme con discordias, envidias, animosidades, rivalidades, maledicencias, críticas, engreimientos y desórdenes. Tengo miedo de que cuando os visite de nuevo me humille Dios por causa vuestra y tenga yo que hacer duelo por tantos como han pecado y no se han arrepentido de la impureza, la lujuria y el desenfreno en que vivían. Y esta, ¿sabes cuál es? La velutina del sexo. El temor de Pablo a la condición espiritual de sus hermanos. ¿Cómo termina este capítulo? Tantos como han pecado y no se han arrepentido de la impureza, la lujuria y el desenfreno en que vivían. Muchos problemas sexuales, de inmoralidad sexual en el seno de la Iglesia. La inmoralidad sexual hoy en día es cada vez mayor porque responde a una serie de cambios históricos, filosóficos y políticos que se dieron en los últimos 2 siglos. Estoy terminando un libro que se titula El origen y el triunfo del ego moderno, de Carl Trueman. Y es un libro bastante denso y que tienes que leer casi con un diccionario al lado, porque es muy... Pero te abre los ojos de una forma increíble y te dice, mira, lo que dijo este filósofo y este, y te empieza desde hace 2 siglos hasta aquí y te dice, ¿te das cuenta por qué estamos enfrentando los problemas del transgenerismo? Por todo esto. Y dices, wow, es verdad. Y es un buen libro porque nos ayuda a darnos cuenta de que no es solamente, sí, tenemos problemas y con esto y tal, y la sexualidad y no sé cuánto. Está pitando esto, esto significa que se acabó el tiempo. O será una velutina que anda por ahí. No. Es por una serie de cambios que se han dado en la sociedad y que han hecho que el ser humano piense solo en sí mismo y en su placer. Es el individualismo de la sociedad. Por eso, si queréis leer ese libro, adelante. La velutina del sexo. ¿Y sabes cuál es el gran problema de la inmoralidad sexual? Es que destruye al individuo, a la pareja, a los hijos y a las familias. Y si se da en el seno de la Iglesia, es mucho más virulento. Por eso nosotros tenemos que huir de esas cosas, tenemos que ser sabios. Tenemos que tener cuidado con nuestros ojos, los hombres. Porque la velutina del sexo te deja el veneno, ¿sabes dónde? En el cuerpo. Y Pablo habla mucho del cuerpo. Dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la sexualidad está en el cuerpo. ¿Y sabes cuál es el antídoto? Lo dice ahí. Y no se han arrepentido. Es el arrepentimiento. Si yo tengo un problema con la pornografía, tengo que arrepentirme de eso. Si tengo que buscar ayuda, tengo que hacerlo. No tengas vergüenza, no vas a ser el primero ni el último. No se habla mucho de eso, ¿verdad? Dicen, no, en nuestra iglesia eso no pasa. Y todos esos problemas sexuales pueden llevar a destruir las familias.
Cuidado con esta velutina. Así que hemos hablado de 5 velutinas, que dejan su veneno y hemos visto cómo cada una de ellas tiene un antídoto. Pero déjame terminar diciéndote algo. La peor velutina que existe es una que se llama la velutina del pecado, que picó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ese veneno se fue transmitiendo de generación en generación. Síntomas de la picadura: rebeldía, injusticia, inmoralidad, desobediencia, mentira. ¿Y sabes cuál es el antídoto? La sangre de Cristo. Porque cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, todas las velutinas del mundo, de todo el pecado de cada persona, fueron clavándose sobre su cuerpo. Y la sangre de Cristo tiene los anticuerpos necesarios para que nosotros podamos vencer a la muerte, tener el perdón de nuestros pecados y tener la esperanza de la vida eterna. Por eso podemos decir también como el apóstol Pablo: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde tu venenoso aguijón? Cristo quitó el aguijón del pecado y de la muerte. Y lo demostró cuando Él resucitó. Y al haber resucitado nos está diciendo: lo hice, vencí, consumado está. El que quiera seguirme tiene el perdón de pecados, tiene la vida eterna, el paraíso esperándonos. Es simplemente el hecho de venir delante del Señor, pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y liberarnos de la peor velutina del mundo. Por eso, queridos hermanos y amigos que estáis escuchando, cuidado con todas estas cosas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta carta que Pablo escribió. Gracias también porque podemos aplicarla a nuestras vidas de una forma más moderna, pero sin dejar, Señor, de estudiar lo que estaba sucediendo allí. Personas que criticaban a Pablo, que se creían mucho más que él. Personas con tanta apariencia, con tanto orgullo. Pero te pedimos, Señor, que nos libres de estas cosas, de todos estos aguijones, de todos estos venenos que pueden venir sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. Que valoremos la iglesia que tenemos, pero que recordemos que debemos estar firmes, debemos depender de ti y que tú también nos ayudes a cada uno con nuestros aguijones, Señor. Sea lo que sea que estemos pasando, tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Que puedas formar de nosotros diamantes, que no seamos carbones oscuros, sucios, blandos, sino que puedas hacer de nosotros piedras preciosas que te den gloria y que iluminen a los demás. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.